Buenas noches. Presento un atento saludo a los televidentes de Nopsa y de la provincia de Sogamuxi. Y en especial quiero presentar un saludo y una felicitación muy sincera a la doctora Claudia Milena Aguirre Chaparro, personera de Nopsa, por esta idea tan acertada de celebrar la Semana de la Paz, que ha sido ya tradicional en nuestro país durante varios años, con una serie de charlas muy abiertas sobre el tema de la pacificación, que en nuestro país y en especial en nuestro departamento ha tenido ciertos episodios muy interesantes. Tuve el honor de participar en el proceso de paz del occidente de Boyacá, que se llevó a cabo a partir del año de 1990. El occidente de Boyacá es una bellísima región muy rica y muy sustantiva en la historia de nuestro departamento. Limita por la parte oriental con la sabana de Chiquinquirá, que es su capital provincial, y por el occidente con el río Magdalena. Al norte limita con Santander, en la parte del llamado río Ermitaño, y donde se une el río Minero, que es la cuenca que beneficia a la provincia del occidente, con el río Chicamocha. Es una provincia muy especial, muy importante, y por la parte del sur limita con Cundinamarca. Lo cierto, para ser breves y poner en contexto a las distinguidas personas oyentes, es que en los años 40 y 50, al igual que todo el país, esta provincia se vio afectada por la violencia llamada partidista o grupista. Realmente los partidos, el conservador y el liberal, habían venido teniendo sus conflictos desde comienzos del siglo, inclusive desde finales del siglo XIX, y para esa época tuvieron un rebrote, para usar una palabra muy entendible hoy, y causaron problemas en la región de occidente de Boyacá. En Chiquinquirá se vieron algunos homicidios, y en los municipios más importantes, como el municipio de Muso, principalmente el municipio de Pauna, y en la región ya colindante con el río Magdalena también se empezaron a vislumbrar los primeros grupos que de alguna manera tuvieron protagonismo político. Esta violencia, como se sabe, fue una violencia que estuvo inspirada por unos ideales, digamos, que podían tener algún valor, que eran los de las doctrinas del Partido Conservador y el Partido Liberal, pero que realmente fueron más la negación y el trastorno del desarrollo de las provincias del país que un verdadero aporte a nuestra historia. Sin embargo, esta provincia que es tan hermosa, desde que se corona el Piedemonte, se divisa un valle inmenso, muy hermoso, que está presidido por dos grandes montañas que se llaman el Cerro de Furatena, que es la conmemoración a la leyenda mítica de los indios musos, cuyos padres fueron precisamente Fura, la mujer, y Tena, el hombre, que tuvieron una historia trágica y que se vieron separados, y la leyenda cuenta que Sarvi, ese factor que los separó y que en su momento significó un drama trágico, pues es el río que los separa, pero en su conjunto son dos peñascos hermosísimos. Yo invito a mis queridos paisanos boyacenses para que cuando puedan se acerquen a esa hermosísima región dominada por esos cerros. Es una región muy rica, tiene todos los climas, desde el valle de Chiquinquirá hasta el río Magdalena. Prácticamente está la variedad completa de los climas y por tanto de las tierras, y se ha, digamos, prestado, aunque no haya sido debidamente explotado, para todos los tipos de agricultura, ¿no?
desde la parte alta hasta la parte ardiente del Magdalena, y principalmente es una región cafetera, es una región frutícola, es una región cacaotera y desde luego ha sido una región también ganadera. Pero su principal riqueza, que ha sido también su principal tragedia, es que en esa tierra hermosa se dan las esmeraldas más finas del mundo, las esmeraldas de Muso, que desde la época prehistórica fueron explotadas más que todo con un criterio religioso, con un criterio sagrado por los aborígenes y sobre todo con un criterio de unión de sus creencias, de sus mitos ancestrales, y que sin embargo para esa época de los años 60, cuando además se descubrieron algunos de los filones más importantes, un poco más hacia la región norte, en Borbur, en la quebrada que se llama Itoco, que es precisamente el nombre de quien fuera el hijo de Fura y Tena, pues empezó un proceso social sumamente activo que poco a poco se fue complicando, porque lamentablemente, y eso pareciera ser realmente una maldición, no solo aplicable a este caso de Boyacá, sino del mundo, donde ha habido gemas, donde ha habido piedras preciosas, ha habido siempre conflictos sociales. Es la trágica historia de los diamantes del África, de los rubíes de esa misma región, de las piedras preciosas que en cascada multicolor y de riqueza se dieron en la India y en otros sectores de la tierra. Pues bien, no fue ajeno a este terruño boyacense ese problema. Entonces, a partir de los años 60, se empezaron a presentar problemas entre los que de una manera representaban cierta legalidad en la explotación de las piedras, porque eran personas que entonces tenían negocios legítimos, desde luego, con el Banco de la República, que era la entidad encargada de la explotación de las esmeraldas, y de los que, sin tener vínculos legales o contractuales, pues explotaban de manera espontánea las esmeraldas que en un principio, aunque parezca un poco extraño, se daban, podemos decir que silvestres. Entonces, la gente realmente al comienzo no tenía la idea clara de cuál era el verdadero valor de estas gemas. Eso empezó a desarrollarse un poco después, cuando ya en los años 70 llegaron algunos extranjeros y empezaron el comercio de las esmeraldas, que fue abriendo los ojos a las gentes en el sentido de su valor, de su importancia comercial, de su valor económico. Lamentablemente, eso fue generando ciertas discordias entre las personas que, creyéndose, digamos, apoderados legítimos del Estado en la explotación de las gemas, lo hacían, frente a los que obviamente no tenían esos vínculos y empezaron a hacerlo, como lo dije, de manera espontánea, directa, y se fueron presentando problemas. Entonces, a la violencia política empezó a reemplazarla una violencia social muy conflictiva. Esos años 70 y los años 80 fueron, digamos, muy determinantes en ese proceso. Y claro, cuando ya el Estado quiso darle un manejo más amplio, inclusive más técnico, a la explotación de las esmeraldas y empezó a hacer algunas concesiones mineras a las personas que pues reunían los requisitos, pues yo sé que fue de manera involuntaria, empezó a generar ciertos conflictos. Y claro, inclusive las personas que hacían auditorías o representaban inicialmente, como dije, al Banco de la República o al Estado colombiano, Esmeracol, se creó un instituto que se llamaba Esmeracol para la explotación de las piedras, pues fueron personas que empezaron más bien a contribuir a los conflictos. De manera que eso se fue desarrollando y como una gran bola de nieve
qué ironía, una bola de nieve en una tierra tropical tan bella, se fue complicando, porque claro, se fueron formando grupos. Es de anotar que la región no estuvo ausente al proceso del incremento de las guerrillas en los años 80 y en comienzos de los 90, donde unos grupos de las FARC quisieron hacer presencia en la provincia, pero realmente no fueron nunca acogidos, no pudieron prosperar en esa región. Pero lo cierto es que los conflictos que siguieron avanzando se fueron haciendo más graves entre las personas que, como lo he dicho claramente, detentaban cierto grado de legitimidad en la explotación. Entonces eran los empresarios legítimos que actuaban con contratos de concesión del Estado y las gentes que de manera espontánea, sin tener ese tipo de vínculo, empezaron a trabajar la tierra y fueron empezando a surgir los problemas. Se agravó la cosa porque, como se recordará a comienzos de los años 90, los grandes capos del narcotráfico, empezando por el señor Pablo Escobar, sentaron sus reales ahí en el Magdalena Medio, un poco cerca al río Magdalena por la parte norte de Puerto Boyacá. Y entonces empezó un flujo, una interrelación entre las gentes del occidente de Boyacá y las gentes del Magdalena Medio. Y se fue presentando el problema, primero, de las autodefensas campesinas, que hasta cierto punto en forma legítima pues defendían sus tierras contra las aproximaciones de la guerrilla, de que ya hablé. Y también se fueron formando grupos patrocinados, francamente, por el señor Escobar y sus socios. Entre sus socios hubo uno muy especial que se llamó, o lo llamaron más bien, el Mexicano. El Mexicano era un muchacho, porque era un hombre joven, de Pacho, Cundinamarca, y en la zona del sur de la provincia de Occidente de Boyacá y norte de Cundinamarca, pues está la frontera entre ese sector de Pacho y el occidente de Boyacá. De manera que era obligado ese como camino de tránsito para los intereses de esta persona y su vinculación con su socio Escobar en el Magdalena. Eso, francamente, generó un conflicto mucho mayor. La verdad es que ahí fue donde se empezó a poner verdaderamente grave la situación, porque con los dineros de los narcotraficantes, algunos grupos impulsados, incentivados, seguramente utilizados en cierta forma, pues empezaron a pleitear por el territorio con los empresarios mineros. Y entonces surgió un conflicto muy grave que llegó a extremos de violencia muy importantes. Es ahí cuando, hacia finales de los años 80, interviene una persona que para los nobsanos es de gran importancia. Él fue Monseñor Álvaro Raúl Jarro Tobos, que a la sazón era el obispo de la diócesis de Chiquinquirá. Él, con una gran visión, con un sentido muy humanitario, con una capacidad increíble de liderazgo, empezó a buscar los acercamientos entre las gentes de la provincia y logró, en efecto, atraerse la buena voluntad de algunos de los líderes de parte y parte, que obviamente entre ellos se tenían recelos, se tenían desconfianza, pero que al ver que de una manera decidida y clara intervenía el obispo de Chiquinquirá, Álvaro Raúl Jarro Tobos, pues empezaron a acercarse. Yo tuve el honor de participar en esa parte del proceso, porque yo a la sazón pues tenía alguna vinculación con la gobernación de Boyacá, con la academia, y la amistad de Monseñor Jarro de muchos años en la ciudad de Tunja, desde cuando él empezó a ser capellán ahí en el colegio de nosotros y en el colegio, en algunos de los colegios de Tunja, pues empezamos a compartir esas visiones. Y para resumir, la gran obra de Monseñor Álvaro Raúl Jarro Tobos, el nobsano, obispo de Chiquinquirá, fue inmensa. Él se preocupó por dialogar con los grupos, por acercarse, inclusive
jugándose su integridad personal, no tenía problema en viajar por las noches a las distintas regiones del occidente de Boyacá, amanecer en los campamentos o en las casas de las personas para invitarlos, para guiarlos, para decirles cómo lo que había que hacer era un proyecto de paz que surgiera de ellos mismos. En los momentos más álgidos de la guerra, cuando ya estaban unos grupos de esmeralderos patrocinados por el narcotráfico y otros frenteaban con el apoyo de la población, pues fue cuando Monseñor Jarro tuvo ese acto de valor, de entereza, de liderazgo, para ir convenciendo a las gentes de que lo mejor era llegar a un acuerdo. En esos días se dio, todo el país lo recuerda, la captura y la muerte del mexicano, de Rodríguez Gacha, y eso distensionó muchísimo y empezó a hacerles pensar tanto a los líderes de un lado como del otro que seguirse agrediendo, que seguirse matando como en efecto estaba ocurriendo, no era ningún beneficio, era un daño irreparable a las personas que fueron las víctimas, la gente del occidente de Boyacá, porque cuando se hacía un atentado, por ejemplo, contra un bus para matar a alguien en particular, pues eran 18, 19 los muertos. Se cuenta la tristísima historia de unos muchachos que para darle cacería, si cabe la palabra, a un enemigo, asaltaron un bus y no sabían que la madre de ellos había cogido el bus unos kilómetros abajo, era una señora campesina, y ella fue muerta en semejante circunstancia tan dolorosa. Pues bien, esos hechos motivaron entonces a llegar a un acuerdo de paz. Lo importante de la visión de ese acuerdo de paz era que naciera de ahí, entre los líderes, que fuera un producto de ellos mismos. Y fue así como el señor Jarro se dio a la tarea, con qué sabiduría, con qué paciencia, yo fui testigo de esas reuniones, de construir un texto de acuerdo de paz. En mis manos tengo una copia en donde se ve las firmas. Está la de Álvaro Raúl Jarro Tobos encabezando y está la de los dirigentes más importantes de las minas y de los líderes de la provincia. Esto refleja unos manchones porque ese día a la orilla de la quebrada que se llama Miocá empezó a caer la lluvia y ahí donde firmaron cayeron gotas. El original de esto está custodiado por el señor obispo actual de Chiquinquirá. Es un acuerdo de paz en donde lo que se planeó, se diseñó es que para poder primero pacificar a la gente y segundo empezar a perseguir objetivos de desarrollo, había que estar de acuerdo en que había que cesar todo acto de violencia, que había que cesar todo acto de animadversión. Y así, en 6, 7 puntos, se planificó lo básico. Fíjense ustedes cómo cuando hay buena voluntad se puede planificar exactamente un acuerdo de paz de esta dimensión que empezó a cumplirse, y aquí lo dice muy claramente, el 2 de julio de 1990. Están esta es una copia, como les digo, pero están las huellas de Monseñor Álvaro Raúl y de los principales dirigentes de la provincia y algunos de los alcaldes y dirigentes de acción comunal y personas de ese estilo. Son 48 firmas históricas que rubrican un acuerdo de paz de buena voluntad dirigido por Monseñor Jarro, orientado a la pacificación de la gente. A estas alturas, después de 30 y tantos años de violencia, todas las familias tenían alguien por quien llorar. Todas las familias estaban afectadas. Todas las familias habían sufrido los rigores y la injusticia de la violencia. Entonces, fue un acuerdo de paz que surgió de la gente, para la gente, con la gente. Los empresarios mineros y los dirigentes y los líderes de otros grupos se pusieron de acuerdo. Hicieron convenios con el Estado para empezar a ceder sectores de las minas de manera que los pudieran explotar los otros, los hasta ahora enemigos. Y
Crean ustedes como la naturaleza humana es sabia y las personas, cuando tenemos buena voluntad, obramos muy sabiamente. Se empezaron a hacer negocios y empezó a haber cierta prosperidad en la región. Obviamente, esto buscaba que el Estado colombiano se apersonara y empezara a trabajar ya el desarrollo económico, social de la provincia. Esto fue un desarrollo muy importante, fue una paz concertada, una paz nacida de la gente. Tal vez en eso, sin que esté yo queriendo hacer ninguna clase de juicio, hay una gran diferencia con el acuerdo de paz que estamos viviendo en el país. Que el acuerdo de paz se firmó allá entre los dirigentes y entre el gobierno, en La Habana. Pero la gente que de verdad puso los muertos, puso la victimización, sufrió los rigores y la pobreza, realmente no participó, como sí ocurrió en el occidente de Boyacá, en donde las personas simplemente salían a pedir que por favor contaran con ellos para cualquier acuerdo, contaran con su fuerza de trabajo, con su buena voluntad, con su disposición. Las empresas de buses ponían los vehículos al servicio de la gente para que se desplazaran. Y obviamente fue algo que nacido de la misma gente, era algo primero muy loable y segundo muy importante. El líder fue este paisano de ustedes, Monseñor Álvaro Raúl Jarro Tobes, de Nobsa, quien a su muerte fue acompañado por altas dignidades de la República, empezando por el nuncio de su santidad el Papa, y después de Álvaro Raúl vinieron otros obispos, Monseñor Luis Héctor Gutiérrez Pavón, que siguió esa noble tarea y lideró también varios años el proceso de paz de Occidente, y luego ahora Monseñor Aponte, que está muy al frente de todo este proceso. Se crearon algunas instituciones, la gobernación de Boyacá participó, ayudó muy modestamente, la verdad, a financiar algunas campañas que se hicieron a través de una organización que se creó que se llamó Paz Viva. Paz Viva fue la organización, una ONG que estuvo al frente de los pasos que había que dar obligatoriamente entre la gente y el Estado, los empresarios y básicamente las comunidades, a las cuales empezó a llegarles de alguna manera unas brigadas de salud, unos apoyos financieros, una normalización en su desarrollo. Esto es un ejemplo de paz verdadero, legítimo. Yo agradezco a la doctora Claudia Milena Aguirre que haya tenido esta idea de hablar en la Semana de la Paz sobre la paz y destacar cómo la Iglesia Católica ejerció ese liderazgo en cabeza de un hijo de Nobsa tan distinguido como Monseñor Álvaro Raúl Jarro Tobes, y de ahí en adelante a trabajar lo que ha sido y debe ser, sin duda, la construcción de un nuevo país. El desarrollo como tal no ha llegado al occidente de Boyacá. Ya hay una carretera que venía planeada desde hacía tiempos, tal vez desde comienzos del siglo XX, pero que bueno, de alguna manera ya unificó la ruta entre Puerto Boyacá y Chiquinquirá. Le falta todavía. El desarrollo, la Federación de Cafeteros, la Federación de Cacaoteros, la Secretaría de Minas de Boyacá, la gobernación en sus distintos programas de salud, de educación, de agricultura, algo han hecho, pero indiscutiblemente estamos todavía lejos de lograr el verdadero objetivo de la paz, que es el desarrollo integral de los pueblos. Lo que sí no se me olvida nunca es que Monseñor Jarro, en la primera misa campal que se hizo allá en la mina, creo yo que con fácilmente, yo creo que 6.000, 7.000 personas de todos los grupos que se habían reunido a confirmar que era cierto lo de la pacificación, pues me acuerdo tanto que rezó esta oración. Yo, por un acto como de sentimentalismo, digámoslo, me quedé con este folleto que se llama La pureza de intención, que fue en el que Monseñor Jarro rezó esta oración. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.
¿Cómo le llegó esto a los mineros, a los que habían luchado por atesorar, a los que habían sido víctimas y habían sido también en cierta forma gestores de una violencia que entonces, a partir de esta misa, que es inolvidable, una misa campal allá en la boca de la mina, empezó a marcar uno de los procesos más importantes, más válidos y más eficientes de la pacificación de nuestro país, a partir de la bellísima, riquísima y poderosa tierra boyacense del occidente de Boyacá. Muchas gracias, queridos paisanos de Nopsa y Sogamuxi.